Listo, mis queridos estudiantes, bienvenidos al fantástico y maravilloso mundo de la física. Les recuerdo que estamos viendo la dinámica y estamos hablando específicamente de las leyes de Newton. Hablamos de la primera, segunda y tercera ley de Newton, las clases de fuerza que ya han visto con Miss Angélica y estamos mirando la fuerza que se le imprimía en un plano inclinado y estamos haciendo el ejercicio que aparece en ese momento. Y dijimos qué aceleración le imprime un plano inclinado de 30 grados a un cuerpo de masa 5 kilogramos que rueda sin rozamiento. Entonces aquí tenemos nuestro plano inclinado. Observemos que este sería nuestro plano inclinado acá. Y esta sería la masa de 5 kilogramos que se encuentra rodando. Eso lo hicimos en clase. Lo colocamos sobre el sobre el pupitre del maestro, colocamos un borrador y hacíamos que él rodara, ¿no? Queríamos calcular con qué aceleración rodaba, suponiendo que el plano inclinado, cuando yo incline la mesa, suponíamos que tenía un ángulo de 30 grados y que la masa que se encontraba rodando, ¿cierto? Esta masa de acá, pues es una masa de 5 kilogramos según muestra aquí la gráfica. Entonces, esa sería nuestra masa, acá, la masa de 5 kilogramos, que se encuentra en un plano inclinado a 30 grados. ¿Cómo calculamos eso? Pues aquí tenemos que aplicar las tres leyes de Newton. En este caso, como el cuerpo se encuentra rodando, pues no está en inercia, ya está en segunda ley de Newton porque el cuerpo se encuentra rodando. Siempre es importante tener en cuenta que debemos tener un plano de referencia, un plano cartesiano con nuestros ejes X y Y. Ese es el plano de las X, ese es el plano de las y hay que recordar que nuestro plano cartesiano, el eje de las X hacia la derecha es positivo, mientras que el eje de las X hacia la izquierda es negativo. Lo mismo pasa con el eje de la Y. Hacia arriba el eje de la Y es positivo, mientras que hacia abajo el eje de la Y es negativo. El plano me toca ubicarlo aquí sobre nuestro diagrama de estudio. Para nuestro caso, entonces, lo que yo voy a hacer es colocar el plano cartesiano. Entonces, este eje X lo voy a trasladar acá, que quede paralelo al plano inclinado. Ese sería el eje de las X. Acá tendría el eje de las X, que es este mismo eje de acá. Entonces, ese es el eje de las X. Y el eje de la Y, que es este mismo que tengo acá, pues lo voy a colocar aquí también en el eje de la Y, formando un plano cartesiano. Ese sería el eje de las Y. Listo, entonces vamos a mirar qué fuerzas están actuando en ese momento sobre el cuerpo, que ya sabemos y lo vimos además que se encontraba rodando por el plano inclinado. Pues entonces lo primero que yo tengo que verificar es que como el cuerpo se encuentra rodando, al estar rodando o deslizándose sobre el plano inclinado, pues estamos en segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton, recuerde que estamos diciendo que la fuerza es el producto de la masa por su aceleración. Es más, habíamos dicho que era fuerza, era acelerar masas. Eso lo dijimos en clase. Y es vectorial, es de carácter vectorial, por eso se dibuja con vectores. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando? Con Miss Angélica ustedes vieron que una de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es el peso. Y en clase dijimos que el peso, ¿cierto? Es una fuerza perpendicular que siempre se dirige hacia el centro de la Tierra. En este caso, el peso del cuerpo estaría dirigido hacia abajo. También en clase dijimos que el peso de un cuerpo, a colocarlo acá, el peso de un cuerpo es el producto de la masa por la aceleración, pero de la gravedad, pues porque finalmente es una fuerza también. Entonces recordemos, lo voy a recordar por acá, el peso de un cuerpo, ¿sí?, es el producto de multiplicar la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Eso lo vieron con Miss Angélica y yo se lo recordé en clase. En este caso, pues el peso se encuentra, ese es el peso del cuerpo, se encuentra hacia abajo. ¿De acuerdo? Recuerden que el peso se expresa con la letra W porque en inglés peso es weight. Listo, entonces aquí estaría el peso del cuerpo, que es el producto de la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. ¿Qué otra fuerza está actuando? Bueno, nosotros dijimos que como el cuerpo se encuentra rodando pero está sobre una superficie, la otra fuerza que actúa en él es la fuerza normal. Y dijimos que la fuerza normal solamente se presentan en cuerpos que descansan sobre superficies. Y en este caso la fuerza normal se estaría dibujando hacia arriba. Fuerza N, que es la fuerza normal. Listo. Entonces en este caso,
Como estamos en segunda ley de Newton, es decir, sabemos que el cuerpo está rodando, pues estamos diciendo que también hay una fuerza que hace que el cuerpo ruede hacia allá. La vamos a colocar con otro colorcito, la vamos a poner con acá, un color por acá, verde. Esa sería la fuerza. Esa sería la fuerza. Vamos a dejarla en rojo para que se vea mejor. O en amarillo, tal vez vamos a ver si no, en amarillo no, en rojo. Entonces voy a colocar que esa es la fuerza que hace, que me está mostrando que el cuerpo se está rodando hacia abajo. Esa es una fuerza, y al ser una fuerza, pues ya sabemos que la fuerza es el producto de la masa del cuerpo, la aceleración del cuerpo, aquí estaría. Entonces aquí tendría yo tres fuerzas, ¿no? La fuerza normal que le está haciendo el plano inclinado al cuerpo, el peso del cuerpo que va de siempre dirigido hacia abajo, y por supuesto la fuerza que está haciendo que él se esté deslizando por el plano inclinado. Listo, ¿qué me toca hacer en este caso? Tener en cuenta que como el plano inclinado tiene un ángulo de 30 grados, pues yo lo que voy a hacer es que voy a dibujar acá un triángulo tal como lo vimos en clase, un triángulo que me permita, que sea semejante al plano inclinado y que me permita hacer mi análisis. Pues fíjese que yo puedo hacer acá, si yo trazo una línea paralela al plano, a la base del plano inclinado, pues me quedaría así más o menos. Entonces aquí yo ya tendría un triángulo rectángulo. Tendría un triángulo rectángulo y el ángulo, este ángulo que ustedes ven de 30 grados que observan acá, ¿cierto? Ese ángulo de 30 grados, pues por tener un triángulo semejante es el mismo que se encuentra aquí. Ese sería el mismo ángulo de 30 grados. Entonces en esa orden de ideas yo ya tengo un triángulo rectángulo. Y dijimos en clase que este es el peso del cuerpo, pero ubicado sobre el eje de las X. Y aquí es el peso de las X, del cuerpo, pero ubicado sobre el eje de las Y. Eso lo vimos en clase. Y dijimos, bueno, yo tengo un triángulo rectángulo, entonces aquí en el eje de las Y, con respecto a este ángulo, es el cateto adyacente. Y repito, eso lo vimos en clase ya. Mientras que el eje de las X es el cateto opuesto, por lo tanto, aquí tendremos el cateto opuesto. Y el ángulo ya lo tenemos que es de 30 grados. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando? No me importa el peso del cuerpo, así como está, sino me importa el peso del cuerpo que se encuentre tanto en la componente en la componente del eje de las Y como en el componente del eje de las X. Entonces vamos a calcularlo. Nosotros dijimos qué razón trigonométrica me involucra para calcular el peso del cuerpo sobre el eje de las Y. Pues me interesa saber qué razón trigonométrica me involucra el eje de las Y, el ángulo. Entonces nosotros dijimos en clase que la razón que me involucra es la razón coseno, porque es el cateto adyacente. El coseno de un ángulo, dijimos, es la razón trigonométrica entre el cateto adyacente con respecto a su hipotenusa. Para nuestro caso, tenemos entonces aquí el coseno del ángulo, pero ¿cuál ángulo es? Pues el del plano inclinado, que es de 30 grados. El cateto adyacente, pues en este caso el cateto adyacente es el peso del cuerpo en Y, que nosotros lo llamamos W en Y, y eso ya lo tenemos desde la clase pasada. Sobre la hipotenusa, ¿pero quién es la hipotenusa? Pues el peso del cuerpo. Listo. Entonces vamos a despejar porque lo que yo quiero es el peso en Y. Entonces me va a quedar que el peso que está, este peso que se encuentra aquí dividiendo, va a pasar aquí al otro lado, va a multiplicar. Entonces me queda el peso por el coseno de 30 grados, ¿sí? Será igual al peso del cuerpo en el eje de las Y. Listo. ¿Cuánto es el peso del cuerpo? Pues aquí lo tenemos, masa por gravedad. En este caso voy a colocar entonces masa por gravedad por el coseno de 30 grados, ¿cierto? Va a ser igual al peso del cuerpo en Y. Y yo ya tendría entonces, aquí ya tendría yo la componente del peso sobre el eje de las Y, porque realmente los que me importa son las componentes en Y y en X. Listo, ya tengo el peso del cuerpo en Y. Ahora voy a hacer lo mismo, pero para el peso del cuerpo, pero sobre el eje de las X. Entonces hago lo mismo. Entonces, en este caso, ¿sí? Como ya lo hemos dicho en clase, ese es el peso del cuerpo en X. ¿Qué cateto es? Pues es el cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica me involucra? La hipotenusa que conozco y el cateto opuesto,
pues en clase ya dijimos que es el peso en X, va a ser la razón trigonométrica seno. Entonces, el seno de un ángulo, ¿cierto? El seno de un ángulo es la razón trigonométrica de comparar el cateto opuesto con su hipotenusa. Hago lo mismo. Para nuestro caso, yo tengo el seno de 30 grados. El seno de 30 grados, pues en nuestro caso, pues va a ser el cateto opuesto, pero el cateto opuesto se llama el peso sobre el eje de las X sobre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es el peso del cuerpo. Eso, repito, estoy repitiendo lo que hicimos la clase pasada. Listo, ¿qué tengo que hacer? Pues despejar la ecuación, es decir, este peso que está dividiendo va a pasar aquí arriba a multiplicar. Nos va a quedar entonces el peso del cuerpo multiplicado por el seno de 30 grados, ¿sí? Pues va a ser igual al peso del cuerpo en el eje de las X. ¿Pero cuánto es el peso del cuerpo? Bueno, el peso del cuerpo es la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad multiplicado por el seno del 30 grados, y ya tendría yo el peso del cuerpo pero sobre el eje de las X. Entonces ahora sí ya tengo lo que yo necesitaba, que es la componente que descansa sobre el eje de las Y y la componente que descansa sobre el eje de las X. Eje de las Y, eje de las X, que es este mismo de acá. Listo, entonces tener en cuenta algo bien importante, y es que esta componente del cuerpo, del peso en X, esta que está acá, pues es la misma que está acá, ¿cierto? Porque es el mismo vector. Recuerden que nosotros dijimos en física que los vectores se pueden trasladar. Si el peso del cuerpo en X lo traslado de acá y lo pongo sobre el eje de las X, quedaría por acá. ¿Para qué voy a hacer eso? Para mirar así qué fuerzas están actuando, ¿cierto?, sobre el cuerpo y que me pueda servir para mi estudio. Entonces vamos a empezar a analizar qué fuerzas me están sirviendo. Pues sobre el eje de las Y tengo dos fuerzas. ¿Cuáles? Esta que va para arriba, que es la normal, y la otra que va para abajo, que es el peso del cuerpo en Y. Entonces voy a hacer una sumatoria de fuerzas para el eje de las Y. Sumatoria de fuerzas para el eje de Y. Entonces, ¿cuáles son las sumatorias de fuerzas para el eje Y? Ya dijimos, la normal que va para arriba y el peso del cuerpo, pero en Y que va para abajo. Entonces, recuerden que me toca tener en cuenta los signos. En este caso, la normal va hacia el eje Y positivo, ¿cierto? Mientras que el peso en Y va hacia el eje Y negativo. Entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas. Y digo entonces, como el cuerpo no se mueve el cuerpo se está moviendo sobre el eje de la X y no sobre el eje de la Y, sobre el eje de la Y, según vimos en clase, el cuerpo está en equilibrio, es decir, no se mueve para arriba ni para abajo, se mueve de manera horizontal. Quiere decir que está en inercia, en primera ley de Newton. Entonces voy a escribirlo acá. La sumatoria de las fuerzas en Y, teniendo en que el cuerpo se encuentra en inercia. En el eje Y está en inercia. ¿Qué significa que está en inercia? En clase le dijimos que no hay aceleración. ¿Por qué no hay aceleración? ¿Por qué? Pues porque el cuerpo se encuentra o en reposo, es decir, con velocidad cero, o se encuentra con movimiento rectilíneo y uniforme. Como se encuentra en inercia, pues el cuerpo no se está moviendo, realmente no se está moviendo sobre el eje de las Y, se está moviendo sobre las X. Entonces vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas sobre el eje de las Y, ¿cuáles van a ser? Van a ser la normal que va para arriba, menos el peso del cuerpo en Y que va para abajo, y como el cuerpo se encuentra en equilibrio, no se está moviendo en ese sentido, pues me va a decir que las sumatorias deben ser 0. Deben ser 0 porque no está moviendo sobre Y, se mueve sobre X. Voy a hacer lo mismo, pero para ahora, para la sumatoria de las fuerzas en el eje de las X. Ahí el cuerpo sí se está moviendo, o sea que ahí ya no va a ser igual a 0, va a ser igual a una fuerza que hace que se mueva. Listo, en nuestro caso entonces, ¿qué puedo decir yo? Fíjese que en el eje de las X, ahí el cuerpo se está moviendo así, en esa manera, es decir, hacia el eje de las positivas. ¿Y el movimiento de ese cuerpo cuál es? Pues el peso del cuerpo, pero sobre X. Y el peso del cuerpo sobre X hace que haya una fuerza que lo mueva hacia abajo. Entonces voy a hacer esa sumatoria y digo entonces, ¿cuál me va a quedar? El peso del cuerpo sobre las ejes X será igual a la fuerza que hace que se mueva ese cuerpo hacia allá. Es decir, me va a quedar que la sumatoria de las fuerzas en el eje de las X, pues ¿cuáles van a ser? Van a ser el peso en X, el peso en X, que ya lo conozco, aquí está, miren, el peso en X es este,
que es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad por el seno de 30 grados, ¿sí? Y va a ser igual a la fuerza que hace que el cuerpo se vaya para abajo, que ya la tengo acá, y fuerza es masa por aceleración. Fuerza es el producto de la masa por la aceleración. Recuerden que la pregunta es ¿qué aceleración? Esa es la pregunta que me están haciendo, ¿qué aceleración? Entonces eso es lo que como eso es lo que le preguntan, pues eso es lo que tengo que averiguar. Fíjese que en la sumatoria de las fuerzas en Y, pues por ningún lado me aparece aceleración, es decir que esta ecuación por ahora no me sirve para lo que quiero averiguar. Y miremos que la ecuación de la sumatoria de las fuerzas en X, ahí sí aparece la aceleración, que es la que me están preguntando. O sea que en este caso la ecuación que me sirve realmente es la que acabo de encerrar en color azul. ¿Cómo me va a quedar entonces? Voy a utilizar la ecuación. Entonces, al utilizar la ecuación voy a decir que lo que me interesa es saber que la masa por la gravedad por el seno del ángulo de 30 grados, pues eso hace que el cuerpo se mueva, ¿cierto? Con una fuerza que es el producto de la masa por su aceleración. Claro, como lo que yo quiero saber es la aceleración, pues aquí sí se encuentra. Entonces voy a empezar a reemplazar los datos. Yo conozco la masa me la dieron de un principio, que son 5 kilogramos. Y esos 5 kilogramos hay que multiplicarlos por la gravedad, pero la gravedad ya la conocemos, que es aproximadamente 9,8 o 9,81 metros sobre segundo elevado al cuadrado, multiplicado por el seno de 30 grados, y eso va a ser igual a el producto de la masa, ¿cierto que sí? Que también yo ya sé que es de 5 kilogramos, según nos dijeron, ¿cierto? Es de 5 kilogramos y multiplicado por la aceleración. Entonces 5 kilogramos de masa multiplicado por la aceleración, que realmente es la que me están pidiendo. Listo, ya lo que tengo que hacer son operaciones sencillas acá, ¿cierto? Donde como lo que quiero saber es la aceleración, los 5 kilogramos que están multiplicando pues pasan a abajo a dividir. ¿Cómo me va a quedar entonces? Me quedaría de la siguiente manera. Me va a quedar 5 kilogramos de masa multiplicado por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto lo voy a dividido, ¿cierto que sí? Entre, me que falta multiplicar por el seno acá. Multiplicado aquí por el seno de 30 grados. Ahora sí, todo esto dividido entre 5 kilogramos me va a dar la aceleración. Bueno, ¿qué fue lo que hice? Hagamos un resumen, ¿qué fue lo que hice? Pues lo que hice fue sencillo, ¿no? Plantear la ecuación, que es esta, planteo la ecuación, y como yo quiero saber la aceleración, pues estos 5 kilogramos los voy a pasar a dividir, fue todo lo que hice, mira, aquí están dividiendo. ¿Por qué no hice la operación? Porque fíjense que aquí en este caso va a ser bien sencillo saber que los 5 kilogramos de arriba con los 5 kilogramos de abajo se me va a simplificar y solamente me va a quedar una multiplicación. Pues por eso no hice la multiplicación, porque yo me di cuenta que al pasarla a dividir se podía simplificar con la masa de la izquierda, que es la misma, ¿no? Entonces lo voy a hacer. Ya al quedar simplificado, solamente que me va a quedar. Entonces lo que me acaba de quedar, pues simplemente es aquí los 9,8 metros sobre segundo al cuadrado de la gravedad, y eso me toca multiplicarlo por el seno de 30 grados. El seno de 30 grados, y con eso voy a obtener la aceleración, que es lo que me están preguntando. Bueno, eso yo ya lo puedo hacer en la calculadora. Recordemos que nosotros en trigonometría ya dijimos o vimos que el seno de 30 grados, ¿cierto? Es un medio, ¿cierto? El seno de 30 grados es un medio. Yo aquí no lo voy a hacer con calculadora, sino lo voy a hacer con lo que aprendimos en trigonometría. Entonces nosotros dijimos que el seno de 30 grados es un medio. Recuerden la tablita que les expliqué cómo hacerlo para que se fueran preparando para las pruebas de líquidos del año entrante, ¿no? Bueno, multiplicar por un medio es dividir entre 2, ¿no? Pues 9,8 por 1, pues 9,8 dividido entre 2, pues me va a dar la división, que es 4,9, ¿no? Aquí me daría 4,9. ¿Qué unidad es? Pues metros sobre segundo elevado al cuadrado, y esa es la aceleración. Acabamos de calcular la aceleración con que el cuerpo estaría cayendo, desplazándose. Estamos diciendo entonces que el cuerpo se encuentra, se le imprime el plano inclinado le imprime una aceleración de 4,9 metros sobre segundo al cuadrado,
¿cierto? Este plano inclinado le está imprimiendo una aceleración a esta masa de 5 kilogramos. ¿De cuánto? De 4.9 metros sobre segundo al cuadrado cuando se desliza por ese plano. Ese sería entonces el ejercicio que nos quedó pendiente en la clase para que lo tengan muy presente. Entonces espero que lo copienlo bien, detalladamente, muy organizados en sus cuadernos. Y Miss Angélica va a estar revisando que ustedes copien muy bien todos los ejercicios. ¿Listo? Copien en su cuaderno.